En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, estamos en el primer domingo de la primera semana de la Gran Cuaresma. Y nuestra iglesia nos pone el Evangelio que acaban de escuchar y también a la epístola de San Pablo a los Hebreos. La fe es la llave de la vida esta y la vida eterna. Para vivir esta vida necesitamos la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos nos revelan el misterio de nuestra creación, de nuestra existencia. La fe fue puesta en práctica en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. ¿Qué conmemoramos hoy? Conmemoramos de poner en orden en nuestra creencia en la Santa Trinidad. El desorden gobernó en la tierra durante 300 años. Una guerra declarada contra la Santa Trinidad, y en especial la palabra y el verbo de Dios que es Jesucristo. Cada vez que había duda sobre nuestra adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, se metían los herejes lo que pensaban no como el pensamiento de la Santa Escritura sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una guerra que duró 300 años persiguiendo a los que intentaban de poner a la palabra de Dios en colores, en dibujos, olvidando esos herejes que Jesús tomó una forma humana, la carne humana. Nació en Belén y creció y entró al altar, fue llevado a los 40 días, fue circuncidado. O sea, cómo nosotros exactamente vivió una vida humana, la naturaleza humana la tenía perfectamente menos pecado. Y después tenía esa naturaleza divina que jamás lo dejó solo en su naturaleza humana. Cada naturaleza de esas dos actuaban en su vida pastoral, en sus enseñanzas. Y en el año 787 la Iglesia pudo separar entre la fe y las discusiones inútiles y las conversaciones inútiles y la búsqueda sin cesar alejándose de la fe. Cuando uno quiere examinar a su fe, tiene que dejar de buscar y discutir la esencia, la presencia de Dios de esas tres formas. La forma trina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una vez que el Hijo de Dios tomó carne humana, ya tenemos nosotros el derecho de poner a Cristo según su naturaleza humana
Dicen los santos padres, como la palabra de Dios concentra a la gracia de Dios, también cuando uno escribe la imagen de un Cristo encarnado en forma humana, no hay ninguna contradicción ni peligro para dañar la santidad y la perfección de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. 300 años de guerra contra los cristianos que querían tener a Cristo en forma, en colores y dibujos para poder uno disfrutar de su presencia de esta forma. Cuando uno tiene la imagen de su madre y esa persona ama a su madre, besa esta fotografía, besa a la madre, no al papel. Nosotros no adoramos a la madera, al dibujo, sino veneramos. Y la Iglesia separó entre la adoración y la veneración a las imágenes sagradas santas. La fe. En el Antiguo Testamento dice San Pablo, por la fe Moisés, siendo ya grande, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ya es grande, maduro, se acordó de sus raíces, que yo tengo a Dios, no tengo a los ídolos falsos hechos por las manos humanas. Yo quiero adorar a mi Padre, el Creador del cielo y de la tierra. Y creyó Moisés, era grande. Lo mismo va a pasar con nosotros. Tal vez nosotros, sin querer, hemos preferido compartir tal vez los placeres de este mundo y no tener esta fe en Dios y sus mandamientos que nos van a llevar a la vida eterna. Está aquí la diferencia entre los cristianos nacidos en una casa cristiana que han recibido los sacramentos nada más, pero no han crecido y no han optado, no han llegado a la madurez de la fe. Tal vez nuestra fe es heredada, una fe tradicional, de costumbre, no porque somos grandes, elegimos libremente y necesitamos realmente esa separación, como dijo San Pablo, que Moisés ha preferido compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado. Realmente es un mensaje para todos los que estamos en esta iglesia, este templo, es la casa de la oración. Tenemos que saber separar. Teniendo la fe, uno puede separar y debe separar entre los placeres de este mundo y la vida eterna, el goce en la vida eterna. Porque ya somos grandes, maduros, adultos. Cuando llega uno a una edad, realmente tiene que tener una decisión tomada, porque creo, Señor. Esta mañana hemos leído en el oficio maitino el descubrimiento de Tomás, uno de los discípulos que no creía en la resurrección de Jesús, y puso condiciones. Cuando un cristiano pone condiciones para creer, está fuera de la creencia. No alcanzó la fe, porque ahí está en búsqueda.
Y no podemos vivir toda nuestra vida, todos nuestros años buscando y sin tener fe. Eso también necesitamos tener en cuenta, tomar conciencia que la fe debe nacer algún día, que nos lleva realmente a seguir a Cristo en todo, es a partir de esta vida, la fe para esta vida en la otra vida. Yo no puedo postergar la fe, esperar que venga como si fuera una magia. La fe se trabaja pensando, meditando, trabajando, poniendo en práctica. Cuando uno practica, va a ir creciendo en el nivel de su fe, la profundidad de su fe en la práctica. Los evangelistas, los 4, dijeron que Jesús practicaba en su casa, en los templos, en la calle, en medio de la gente, practicaba y después enseñaba, porque creía. Sí, Padre, te creo y te amo, vos me mandaste. No queremos tener una fe confundible, necesitamos una fe inconfundible, clara, serena, transparente y con mucha paciencia. Felipe y Natanael en el Evangelio de hoy, ¿qué hicieron? Estaban buscando, antes de creer en el Hijo de Dios, el Mesías, estaban buscando hasta que dijeron: hemos encontrado aquel que Moisés lo buscaba y lo encontró. Hemos encontrado a quien los profetas hablaron y nosotros demos testimonio que sí, lo tenemos, lo adoramos. Y Él es nuestra vida, nuestra esperanza. La fe debe abarcar a todos nosotros a través de nuestro compromiso con el contenido del mensaje de Cristo. Leyendo los evangelios como la Iglesia, nuestra madre y maestra, nos enseña todos los días, nos da este alimento para la salud del alma y del cuerpo a través de la palabra. ¿Y quién no tiene en su casa la imagen de Jesús, de su madre, de los santos, de los mártires, de los discípulos de Cristo, realmente para que nosotros también, teniendo este clima de santos que nos rodean durante todo el año litúrgico, no tendríamos más excusa para no ser santos? Los cristianos, si no llegan a la santidad, pierden esta vocación, este llamado. Sed santos, sed perfectos. Y por eso hay que trabajar, hay que controlar a nuestras palabras y nuestra forma de pensar. Realmente ser cristiano es una gracia especial de Dios. Por supuesto, depende de esta fe incondicional. No dudo, Señor, no te pido pruebas que vos existís. Sufriste por amor a mí y a todos nosotros. Eso se llama la fe. Y la fe la define, la escribe San Pablo diciendo a través de este concepto: la fe es creer en algo invisible como visible y que ya lo tenés en tus manos, en tu corazón. Es la fe. No podemos, no es permitido de seguir discutiendo todos los días y dudando como Tomás. Si no pongo mi dedo, mi mano, no voy a creer. ¿Hasta cuándo vamos a dudar? Vivir confundidos, eso no es fe. Así necesitamos realmente un pedido, cada uno en su oración propia, sobre todo: Señor,
ayuda mi poca fe. Quiero crecer en la fe para poder amarte y amar al prójimo, y poder perdonar, y poder después ayunar y purificarme, y controlar a mí mismo y ayudar a los demás. Eso se llama la fe. La fe es un acto integral en la soledad como con la muchedumbre, en la iglesia y como en mi dormitorio, en mi escritorio. Soy la misma persona. La fe no reconoce a la incoherencia. La fe verdadera no reconoce de la separación entre la práctica y la enseñanza, entre la palabra y los hechos. La fe. Pedimos al Señor en el domingo de la ortodoxia o el domingo de los íconos de la imagen de Cristo, Dios y hombre, en el medio de la humanidad caída para levantarla. Como dicen los santos, Dios se hizo hombre a través de Jesucristo para que el hombre ascienda al rango de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre sea Dios. ¿Y cómo? A través de esta fe inquebrantable, incondicional. Señor, te sigo. Y así cerramos esta reflexión este domingo, que Dios seguro nos va a acompañar por no dudar en Él, en su Hijo, ni en el poder y la gracia del Espíritu Santo. Amén.